Bueno, la noticia del día, ahora sí, que es el perdón presidencial a su hijo Biden por parte a Hunter. Entonces, tenemos aquí al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado, exfiscal. Buenas noches. Para analizar los distintos vericuetos que tiene esta noticia. Empecemos con la declaración del abogado de Hunter, explicando lo que para algunos es inexplicable. Well, it was clearly a politically inspired case. There's sworn testimony by the current U.S. attorney here in the Central District on the tax case that he was presented the case and he would not prosecute it. They then appointed a special counsel, and the special counsel, within weeks, indicted here in the Central District. So clearly it was political, number one. Number two, they had a deal, and it was scuttled by House Republicans. So I don't know how anybody would, with a straight face, would argue that it wasn't a politically inspired prosecution. Yo cuando escuché esto, doctor, pensé que era el abogado de Trump hablando. Y eso mismo estaba pensando yo, decir, es un descaro total. O sea, hay que llamarlo por lo que es. Aquí tenemos una situación donde un individuo que ha cometido crímenes ha sido acusado de esos crímenes y ahora dicen que ha sido una motivación política. Esta es una motivación política que es la motivación política que llevó a esta administración a acusar al presidente electo Trump de varios casos criminales, donde estás viendo el tipo de casos que están presentando, las razones por las cuales están presentando esos casos son obvios y la hipocresía total de haber dicho desde el principio que no lo iba a perdonar. O sea, él no lo va a perdonar porque nadie está por encima de la ley. Y esos eran los argumentos que los demócratas querían hacer durante las elecciones. Si él dice que lo va a perdonar o lo perdona antes, se le quitan todos esos argumentos porque obviamente se declara culpable de ciertos cargos. Y esto que está diciendo Geragos es interesante también, porque Geragos sabe muy bien que el acuerdo al cual habían llevado a cabo al principio era para esconder muchas de las otras cosas que se estaban también investigando y cargos que le podían presentar. Y fue la juez la que se opuso a aceptar ese acuerdo, ya que realmente no era un acuerdo por todos los cargos, porque ese acuerdo paraba básicamente la habilidad de seguir investigando el caso, que fue eventualmente lo que hicieron. Así que si estamos hablando de un regalo que le hicieron, le regalaron esos casos de esa forma. Pero ellos no contaban con que iban a perder la elección. Ellos pensaban que no lo iban a tener que perdonar y que iban a poder lidiar con esas circunstancias más adelante y potencialmente sería Kamala Harris quien lo perdonaba. Y hubieran podido seguir así de esa forma hasta el final. Es un descaro total, es una hipocresía enorme y lo que debía de haber dicho desde el principio es que él va a perdonar a su hijo y se acabó. Nadie lo hubiera criticado por eso, es el papá de Hunter Biden, pero tratan de hacer una movida política con respecto a todo eso, tratan de encubrir esas circunstancias y ahora eso va a tener una trascendencia en el futuro. Bueno, porque yo estaba leyendo lo que dice la Constitución. Y tienes que justificar la razón técnicamente, tienes que admitir tu culpa. Previamente, para poder ser perdonado, tú tienes que haber admitido la culpa. Y luego, lo otro que dice la Constitución es que en casos de juicio político el presidente sí no tiene la prerrogativa de perdonar. Pero eso es un impeachment. Un impeachment, claro. No, que es otra eso es un juicio político. Pero está interesante, ¿no? Porque el presidente perdona al que le dé la gana siempre y cuando la persona esté acusada o potencialmente podría ser acusado de cargos criminales contra los Estados Unidos. Ajá. Eso es que tiene que establecer una razón. Realmente no tiene que establecer una razón. Gerald Ford perdonó a Richard Nixon sin que Richard Nixon se le haya acusado absolutamente de nada en una corte criminal. Y aquí tienes una persona que ha sido convicto de dos casos y uno va a juicio, el otro se declara culpable y es una persona que está convicta de dos casos criminales y puede ser perdonado sin la necesidad de que tú establezcas absolutamente ninguna razón por la cual lo estás haciendo. Ahora, lo que usted dice, ¿de cuántas veces ellos respondieron no? La jefa de prensa de la Casa Blanca incluso se molestaba con los periodistas, etcétera. Aquí tenemos una imagen del propio Biden en Italia el 13 de junio negando que fuera a hacer lo que hizo ayer por la noche. Adelante. With regard to the question regarding the family, I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know.
And I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I abide by the jury decision, and I will do that, and I will not pardon him. Eso es ridículo. Eso es ridículo que diga eso. Pero yo creo que la idea es que ellos pensaban realmente que iban a ganar. Entonces tenían otras maneras de lidiar con el asunto, ¿no? Entonces no es una ridiculez, es una hipocresía. Yo creo que hay que llamar las cosas como son. Yo creo que no podemos empezar a pensar en ciertas fantasías de que esto se hizo por una razón. La razón es porque es su hijo y le da la gana de perdonarlo, de la misma forma que puede perdonar a cualquiera. Lo que dice el New York Times hoy, y cuando vamos a una pausa y le dejo esta, entre otras preguntas, en el aire para responder, es que en realidad tuvo que hacerlo para defenderse de la venganza de Trump que ya viene. Regresamos. Trump también perdonó a un familiar y Clinton también. Vamos a hacer una lista de perdones, un poquito de la historia de este privilegio presidencial que se remonta a la era babilónica. Volvemos. A ver, voy de abogado del diablo. New York Times dice que en realidad el presidente se vio obligado a hacer eso porque un vengativo Trump llega a la Casa Blanca y tenía que protegerse de la venganza de Trump. Claro, pero no solamente indultando a su hijo. Indultando a su hijo claramente, si ves las fechas que abarca el perdón. Casi 11 años. El perdón abarca más o menos desde el momento, más o menos, de que el hijo de él, Hunter Biden, forma parte de la junta directiva de Burisma. Y entonces son crímenes actuales, que es donde típicamente tú ves que un presidente perdona. Estoy perdonando a esta persona por estos cargos. Pero no es solamente por estos cargos, sino abarca todo un compendio de tiempo donde puede que hayan otros casos que podrían traer. Algunos sí, algunos no, dependiendo del estatuto de limitaciones. Pero están tratando de evitar que puedan encauzarlo basado en investigaciones que podrían dar lugar. Investigaciones que esta administración tiene miedo que ocurran y acusan a la potencial administración de Trump que podría o no llevar a cabo ciertas investigaciones que ellos están determinando que son investigaciones en contra de sus oponentes políticos. O sea, se están quejando de que potencialmente Trump va a hacer lo mismo que ellos hicieron durante 4 o 5 años. Entonces, lo importante es que está Hunter Biden indultado, perdonado por esos crímenes en potencia, pero también vamos a ver, y yo anticipo que van a haber otros perdones de otras personas que podrían también estar envueltas en esas investigaciones que tienen que ver con Burisma, el tráfico de influencias, todo lo que destapó el comité del Congreso con respecto a esos cheques, a los giros bancarios, a las reuniones que tuvieron allá, porque todo el mundo sabe y es obvio que Hunter Biden no pinta nada en ninguna junta directiva de una compañía internacional o multinacional de energía, petróleo y gas natural y todas esas cosas. Eso son para eso hay que saber. Tú tienes que estar envuelto en ese tipo de negocio y saber de eso. Pero como es simple y llanamente un tráfico de influencias para generar la importancia de llevar a cabo esos proyectos, pues entonces pusieron a Hunter Biden, que es el hijo del presidente. Por eso tú oyes que hubo una conversación donde llamaron al Big Guy. Papá está aquí. Y el Big Guy está aquí, ¿qué tal, cómo está? O sea, eso lleva mucho. Y además forma parte de una investigación potencial con respecto al tráfico de influencias. Y si eso se lleva a cabo, no es solamente Hunter Biden. Habría que ver quién más y quién más va a ser indultado. Cuando tú vas a indultar a una persona de esa forma con crímenes potenciales durante X tiempo, tú tienes que pensar 2 cosas. Una, puede ser investigado, puede ser acusado. Y 2, podría ser presionado con una orden de comparecencia frente a un gran jurado o una orden de comparecencia frente a un comité del Congreso, donde podría entonces encarar cargos o a cambio de que coopere con la investigación. Entonces, están tratando de cerrar esas cosas. Esto obviamente es opinión. Yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar, pero luce así. Es un perdón general, no es parcial, completo. Es un perdón absoluto, que además de incluir los 2 casos por los cuales él ha sido convicto, ya sea porque fue a juicio, cualquier otra cosa que hubiera hecho en esas fechas. Cualquier otra cosa durante esa fecha, siempre y cuando hayan sido crímenes contra los Estados Unidos. 10 años y 11 meses. Ahora,
mucha gente ha respondido, ¿cuánto tanto alboroto? Trump perdonó a su consuegro, que además lo acaba de nombrar embajador en Francia, a Charles Kushner. Pero Trump dice lo que va a hacer y lo hace. Trump no está engañando diciendo que no va a hacer y que va a hacer. Y Trump hace lo que va a hacer y punto. Ahora, entonces tienes que ponerte a pensar con respecto a todas estas cosas. Él perdonó a personas, él perdonó a otros individuos para obstruir investigaciones potenciales de la próxima administración. Cuando tú empiezas a utilizar el sistema judicial y el sistema acusatorio, el FBI, las agencias y las instituciones importantes de justicia en los Estados Unidos para propósitos políticos, entonces hay un nexus entre esas funciones y los perdones administrativos que tú puedes dar, ejecutivos que puedes dar como parte de la presidencia. Y esas dos cosas no se pueden mezclar, porque ahí es donde se pierde confianza en las instituciones. Vamos a hacer un repaso. No solo Biden y Trump han perdonado a familiares, Clinton perdonó a su medio hermano, a Roger Clinton, que creo que había tenido problemas con la cocaína. Obama rompió el récord de perdones, emitió 944 perdones, 324 de ellos estaban condenados a cadena perpetua. Recordemos que Obama perdonó al terrorista puertorriqueño Oscar López Rivera, miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que llevó a cabo esa organización 130 ataques con bombas aquí en los Estados Unidos. Clinton había perdonado a Lolita Lebrón, que disparó dentro del Capitolio, hirió a 5 congresistas, a uno de ellos le disparó en el pecho. Una fanática dijo, no vine a matar, vine a morir. Por cierto, ambos condecorados por Cuba, y yo sospecho que instrumentalizados por Cuba por las fechas, ¿no? El primer perdón lo emitió el propio George Washington, que perdonó a los líderes de la famosa rebelión del whisky, que fue en 1791 hasta el 94. Era una protesta contra los impuestos a las bebidas. Andrew Johnson, esto fue muy polémico, perdonó a los militares derrotados de la Confederación. A mí me parece que eso fue bueno porque ayudó a la paz, ¿no? Bush a los oficiales de Reagan condenados por el Irán-Contra. Carter a los desertores de Vietnam. Ford, como dijiste, perdonó a Nixon. Reagan a Musculito, que estaba en el caso... A Musculito, sí. Y lo que te decía, que los perdones están... revisad el Código Hammurabi, que es el primer código legal completo que existe de la era mesopotámica. Tiene 6 artículos sobre perdones que podía darse en ese caso el emperador, ¿no? El emperador. Pero se usó en Grecia, se usó la República Romana, se usó en el Imperio, lo usaron los reyes, pero hay una diferencia. Ellos tenían el privilegio del perdón y de la acusación y de la condena, disculpe. Lo que le ha quitado al mundo moderno a las principales figuras es el de la condena. Le ha dejado solo el del perdón. Mi pregunta es, ¿debería regularse y prohibirse que se perdonara a familiares? Cuando regresemos de la pausa, vamos a entrar en ese tema. Entramos en preguntas filosóficas que son las que siempre me gustan. Número 1, si todo el mundo es igual ante la ley, ¿no? Y eran los reyes y los emperadores los que podían subir o bajar el dedo, ¿no? Y hoy no pueden bajarlo porque hay una separación de poderes en Estados Unidos, en las dictaduras. ¿Debería suspenderse ese privilegio del perdón presidencial? Sería la primera pregunta. Si no se debe suspender, ¿debe regularse? Es decir, no puedes perdonar a tu familia. Y número 3, ¿debe limitarse el número? Eso de ¿cuánto fue que perdonó de un solo golpe? 900, más de 900, Obama. Bueno, primero que nada, el poder del presidente de perdonar está codificado en la Constitución. Y la Constitución, en el artículo 2, sección 2, provee ese poder para el presidente. Menos para los Pero las limitaciones a ese poder tendrían que establecerse de alguna forma. Ya sea porque la Corte Suprema se pronuncia de alguna manera y lo limita o lo explica, o tienes que cambiar la Constitución. Yo creo que para limitar esos poderes tienes que cambiar la Constitución. Pero es algo un poco delicado porque, fíjate, si tú eres una persona que ha sido convicto de un crimen, o potencialmente podría ser acusado de un crimen. Si tú estás convicto de un crimen y tú no tienes las conexiones para llegar a la Casa Blanca para que el presidente te perdone, en un caso estatal para que el gobernador te perdone, entonces tú tienes que aplicar para ese perdón. Entonces tú aplicas para ese perdón a la oficina de clemencia, donde hay unos abogados que van a evaluar tu aplicación. Y eso se puede demorar años en que eso se evalúe. Pero si tú tienes conexiones
con el presidente. Tú eres alguien que has apoyado al presidente, demócrata o republicano, o estás conectado dentro de uno de esos partidos. Bueno, tú tienes más acceso. El consuegro de Trump estaba acusado de Sí. irregularidades en donaciones a los demócratas. Pero al punto que voy es que si tú estás pegado al gobierno, si tú eres operativo de los Te entiendo demócratas, perfectamente. tú vas a llegar de alguna manera, igual que los donantes grandes pueden llegar, personas que apoyan a las administraciones van a llegar. Entonces la pregunta que tú me haces, ¿todo el mundo es igual ante la ley? No, todo el mundo no es igual ante la ley. Y todo el mundo no es igual ante la ley porque existen estos procesos extraordinarios donde ciertas personas pueden lograr ciertos propósitos y en el caso de Joe Biden, en este caso, tratar de prevenir que hayan más daños y perjuicios en una administración futura que podría investigar ciertas cosas más adelante, que podría crear casos entre personas que ellos no van a poder perdonar más adelante. Así que tienes que anticiparte. Y el mal uso, yo creo que los que escribieron la Constitución pensaban que eso se iba a usar con mesura, de cierta forma, pero se han mezclado la parte judicial, la parte legal con la parte política. Y parte es en efecto que se ha mezclado y parte es la imagen, la impresión que se ha creado en la prensa y en el Vox Populi de que esas cosas están mezcladas y que la justicia responde a ciertos objetivos políticos. Y hay mucha gente que piensa eso y por buena razón. No, porque además es complicado. Tú dices, debería limitarse, pensando, porque definitivamente mucha gente cree que se está abusando de ese recurso que está pensado para casos si tú llevas extraordinarios. 5 años esperando tu respuesta de la oficina de clemencia con respecto a tu petición de ser indultado o ser perdonado o que te conmuten tu sentencia y no te ha llegado una respuesta y nadie te dice nada y quién sabe si vendrá la respuesta. Pero al hijo de Joe Biden su papá lo perdona por crímenes federales castigables y que todavía no sabemos cuál iba a ser la sentencia. ¿Qué es lo que tú vas a pensar sentado en tu celda en la prisión o sentado en tu casa sin tus derechos constitucionales que perdiste cuando te encontraron culpable? Pero porque aquí vamos a tener ahora al hijo del expresidente, que será el expresidente, pero entonces debería va a tener sus derechos constitucionales. ¿Debería suspenderse entonces ese privilegio del presidente? Bueno, si eso se debe suspender o no se debe suspender, tendría que someterse a una convención constitucional. Habría que cambiar la Constitución a través de los parámetros establecidos. Trajinar la Constitución no es buena idea. Y ya ahí el trajín convencería de quién apoya eso y quién no lo apoya, si es bueno o es malo. Tiene su función. Pero ¿hasta dónde es esa función? ¿Hasta dónde es apropiado? ¿Hasta dónde es justo que se pueda hacer eso? Porque mañana Hunter Biden puede votar. Mañana Hunter Biden potencialmente podría postularse. Podría tener los mismos derechos que tenemos tú y yo, habiendo sido encontrado culpable en un caso de una violación de armas de fuego y por otro lado una violación a la que se declara culpable de haberle no pagado al fisco una cantidad de dinero que cualquiera de nosotros no tendríamos ese privilegio. Yo te aseguro que a ti y a mí nos costaría mucho más trabajo que a él conseguir ese perdón. Pero de todos modos es difícil, porque tú dices, a ver, Obama abusó con más de 900 perdones, 324 personas que estaban en cadena perpetua. Debería limitarse el número, pero entonces te vas a lo que hizo Andrew Johnson, que perdonó a los militares derrotados de la Confederación, que puede que tú digas, bueno, eran esclavistas, no debieron ser perdonados, pero que fue una idea inteligente en nombre de... Acababa de pasar una guerra civil, y entonces en nombre de la paz... Y ganaste. Y en nombre de la paz, perdonar a tus derrotados. Claro. Eso fue un gesto distinto a la Revolución Francesa. En nombre de una democracia, en nombre de no seguir adelante con estas rencillas, para llamarle algo, entre los que hayan perdido, los que hayan ganado. Llega un momento en el cual ni los que ganaron ni los que perdieron son importantes. Lo que importa es la nación. Lo que importa es la democracia, lo que importa son los Estados Unidos. Hay que empezar a pensar que nosotros estamos aquí prestados, pero la democracia perdura. El ejemplo mundial que pone los Estados Unidos, que demuestra los Estados Unidos mundialmente, perdura generaciones.
Entonces lo que es importante es que el sistema se respete, Cao. Claro, y entonces, si le hubiera puesto un límite a la cantidad, pues Andrew Johnson no hubiera podido perdonar, hacer ese perdón. O sea que sería una discusión tremenda. La de los familiares, también sabe Dios cuántas pro, contra, saldrían a relucir. Pero ahora mi pregunta va, ¿con qué moral le van a decir a Trump que no perdone a los del 6 de enero? Es que no hay ninguna. O sea, el que perdone o no esa pregunta perdone, se la he escuchado a los demócratas hoy. pero es que hay muchos demócratas que están en contra de lo que sucedió, porque tiene que haber un grado de credibilidad. Cuando tú eres el presidente de los Estados Unidos, tú tienes que tener mesura, tienes que tener credibilidad, tienes que establecer un respeto. Las cosas que tú dices como presidente de los Estados Unidos tienen relevancia, es importante, la gente cuenta con eso. Entonces lo que parece es que lo que él dice depende de las circunstancias y cuáles sean los objetivos a ganar. Y al final tú ofreces un perdón porque es tu hijo, pero dijiste por mucho tiempo que no lo ibas a hacer porque estabas en medio de una campaña y tal vez no pensaba que iban a perder la reelección a la presidencia, que estaría Kamala Harris sentada en la Casa Blanca y ninguno de nosotros estuviéramos hablando de esto de esta forma. ¿Se puede Trump autoperdonar? Por fin que se han puesto de acuerdo los abogados en si eso es posible o no. Yo me imagino que si lo hace o alguien lo hace, sería algo que se hiciera por primera vez. Y como Tantas todas las cosas cosas que se hacen por primera vez, sabes que tienen mucho conflicto hoy en día, así que habría que esperar a ver qué pasa. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado, exfiscal. Pues la visión legal de este asunto. A la vuelta tendremos la